Muy bien, bueno, estamos acá en nuestra iglesia y estamos ya con nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, rogamos tu bendición. Sabemos que este pasaje, hasta capaz que lo sabemos de memoria, pero el interés de esta mañana es poder aplicarlo en nuestra vida, es poder hacerlo, practicarlo, a funcionar en todos los aspectos, que podamos adornar, que podamos prepararnos para esta guerra espiritual. Rogamos, oh Dios, de que tú nos ayudes, que la iglesia no pierda aquellas piezas importantes que son los miembros de la iglesia, porque el diablo está robando el corazón y la mente de los creyentes. Te pedimos por los perdidos, para que ellos también sean salvos y también, Señor, puedan unirse a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este pasaje, hasta capaz que lo sabemos de memoria, como dije recién en la oración, ¿no? Pero muy que nosotros somos de decir, bueno, eso ya lo conozco, ya otra vez el pastor va a hablar de lo mismo. Pero sabe una cosa, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, es un momento que no le estamos prestando atención. Cuando se habla de la armadura de Dios, no se está indicando que Dios necesita una armadura para defenderse, sino se refiere a las armas que Dios nos da para que permanezcamos en victoria. Estamos viviendo tiempos de crisis emocional, espiritual, ya sea por lo que sea, por la pandemia, por lo que sea. Y algo que quiero recalcar, la pandemia a nosotros no nos tiene que asustar en el sentido de que se terminó el mundo. Hubo tiempos peores que los nuestros, tiempos de guerra, tiempos de destrucción, tiempos de terremoto, que no los tenemos acá en Uruguay, tiempos que se destruyó todos los hogares, tiempos de tsunami. En el mundo entero hay hambre por todo lado y nosotros no hemos llegado a esa situación. Así que la pandemia no es una excusa para dejar al Señor o enfriarnos espiritualmente. Por otro lado, esta armadura es Cristo mismo en nosotros, es su obra en nosotros, y no es algo diferente del Señor, porque si así fuera, caeríamos en una idolatría al depender de las armas y no de Cristo mismo. Todo lo que el creyente necesita para permanecer en victoria, lo encuentra exclusivamente en el Señor Jesucristo, ya que en Él estamos completos. La primera cosa que vamos a hablar y desarrollar son nuestros enemigos. Y si ustedes leyeron conmigo,
allí, dice, no tenemos lucha, versículo 12, contra sangre y carne, sino contra, y quiero que observen bien, habla de principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Hay como un orden, hay gente principal, ¿sí? Hay como un escalafón de órdenes, de mandos. Allí está hablando de 4 cosas. Las huestes serían los últimos, los soldados de raso, vamos a decir. Los que van al mundo. Pero habla de gobernadores, potestades y habla también de principados. O sea que alguien está gobernando por sobre todas esas huestes, ese ejército que va a atacar espiritualmente a los seres humanos en la tierra. Es bien conocido nosotros quién es el jefe de todo esto. Y tiene un nombre solo que se llama Diablo o Satanás. Pero aparte de eso hay órdenes de jerarquía, y ese orden de jerarquía, los últimos de todo, las huestes, son los que obedecen a los gobernadores, a los principados. Tienen orden. Imagínese usted, creyente, qué es la orden que tienen las huestes de la cabeza de arriba. ¿Cuál es la orden? Destruir a los creyentes, a los que siguen a Cristo. Estorbarles, ponerle en la mente y en el corazón, y como dice el apóstol Pedro, está cual león rugiente alrededor de nosotros tratando de devorar. Estamos hablando de algo peligroso. Estamos hablando de algo que está pendiente de nosotros. Quizás nosotros como creyentes no queremos hablar de este tema. Quizás nosotros no le prestamos tanta atención, quizás no predicamos tanto sobre estas cosas. Pero esto está sucediendo en el mundo espiritual, en el mundo que no vemos. Un mundo espiritual es un mundo que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos de su siervo? Y Eliseo, después de esa oración, el siervo vio que sobre las montañas, sobre los cerros, los montes, había un ejército alrededor. Eliseo estaba tranquilo, ¿no? Sabía que no iba a pasar nada. Pero el siervo estaba nervioso. ¿Qué va a pasar? Nos van a atacar. Pero Eliseo veía con esos ojos de profeta, veía mucho más allá, con esos ojos espirituales. Dios le había mostrado. Entonces quiere decir que hay un mundo espiritual que nosotros no reconocemos todos los días. Lo sabemos, pero no lo reconocemos. Y ese mundo espiritual está encargado de la destrucción de la familia, de las personas, de los creyentes, principalmente. Su objetivo es destruir la obra de Dios. Su objetivo es destruir al matrimonio. Su objetivo es destruir a la familia. Su objetivo es que los jóvenes se droguen, que las personas estén buscando otras cosas que no sea la iglesia, que no sea Cristo. Esas huestes, esos principados, esos gobernadores, esas potestades están en guerra. Y nosotros, como muchas veces adormecidos, caemos en sus trampas. Esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El apóstol Pablo hace referencia a distintos rangos de autoridad en que se encuentra organizado el reino de la tiniebla. Todo esto que hemos nombrado recién, esas entidades espirituales, mientras gobernadores de las tinieblas atacan a personas físicas, ejercen poder desde puestos de privilegio y desde allí promueven y favorecen las actividades de las tinieblas. Estos gobernadores también están atacando a los líderes mundiales y utilizándolos también para la destrucción de la obra de Dios. Al verlos como promueven leyes en contra de la moral cristiana, de las leyes de Dios, sabemos que ellos están influenciados con el poder diabólico.
Son muy pocos los creyentes que hay en los parlamentos o presidentes que puedan seguir el camino de Cristo. Entonces, aún cantantes, músicos, líderes cívicos están influenciados con el poder del diablo para destruir la obra de Dios. En este pasaje dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Ayer dijimos, tu esposo o tu esposa no es tu enemigo. Hermano que estás aquí, tu hermano en Cristo no es tu enemigo. El pastor no es tu enemigo. Aquí hay un enemigo común, y es el enemigo que quiere dividirte, que quiere destruirte, que quiere llevarte a su territorio, que quiere dominarte, que quiere adormecer tu vida espiritual para que tú te alejes del Señor. Por esto, las palabras que el apóstol Pablo usa aquí: estar firme, permanecer quieto, mantenerse en pie, resistir, ponerse en el frente, oponerse, son palabras para entender que tenemos que tener un estado de guerra, porque hay una guerra espiritual y nosotros no le estamos prestando la debida atención. Nosotros hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido la realidad, hemos sido liberados. Por eso el Señor Jesucristo nos habla de la verdad. Yo soy la verdad. Cuando usted conoce lo verdadero, lo tiene que identificar de lo falso. Cuando usted conoce lo auténtico, tiene que diferenciarlo de lo falso. Buscando la ventanita a tu derecha arriba, lo vas a encontrar. Ahí tenés el mouse. ¿Acá? La ventanita de Nilda. Ah, ahí. Tenés el mouse ahí abajo tuyo. ¿A la derecha arriba? Arriba, a la derecha. Allí dice iniciar. Ahí está, gracias. En el Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que saber identificar lo verdadero de lo falso. Ustedes conocen una buena marca, por ejemplo, de championes, o de remeras, o de perfumes. ¿Saben cuándo es falsificado algo? ¿Se dan cuenta? Es difícil porque nosotros quizás en el tema no estamos muy empapados, ¿no? Pero hay algo que lo detecta enseguida. Si el precio es muy barato, es que es falso. Y entonces lo original sale mucho dinero. Una camiseta de nuestra selección uruguaya original tiene un precio muy alto y quizás nosotros no alcanzamos. Pero hay gente, revendedores por todos lados, que venden camisetas que parece que es la misma, pero están falsificadas. No es la misma. Como eso, la vida espiritual. Hay una vida espiritual falsificada y hay una vida espiritual verdadera. ¿Cómo podría yo identificar una vida verdadera y una vida falsificada? La verdad es que por su fruto los conoceréis, dice la palabra del Señor. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esta hueste, de estos principados gobernadores que no van a tener dominio sobre nosotros porque nosotros tenemos a Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo desarrolla una armadura que no le prestamos muchas veces la atención. El arma de la verdad nos libra del error y del engaño. Tú tienes que saber identificar cuando el diablo está tentándote para salir de la voluntad de Dios. Te va a ofrecer algo más bonito, algo más lindo, algo más brillante, algo que te seduzca y va a ir por tu sensualidad, algo que te atraiga. Quizás te sientas hasta aburrido de las cosas espirituales o de la iglesia.
Entonces el diablo te va a mostrar diversión, acción, motivación fuera de la iglesia. Y te mostró que ese lugar es mejor que este lugar. Eso es saber identificar cuál es la verdad y cuál es lo falso. Cuando le mostró a Eva que el fruto que iba a comer era mejor que lo que Dios le había prohibido, ella, seducida, tomó del fruto y comió. ¿Era por falta de hambre que ella tenía que comer ese fruto? No. Perdón. No era por falta de hambre, sino porque el diablo le ofreció algo más seductor, algo más hermoso. Atrajo la atención de ella diciéndole las primeras palabras: con que Dios le dijo que no podéis comer de todo árbol que está en el huerto. Enseguida ella puso en su corazón la idea: sí, Dios dijo esto. ¿Y por qué no come de ese árbol? Le cambió el sentido. Quizás ella ni siquiera se le había ocurrido, pero estaba cerca de allí y el diablo le dio un empujoncito y ella cayó. Al caer ella, cayó su marido, cayó la humanidad. Es la misma táctica. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, el diablo solamente te da un empujoncito. Va a mandar a huestes espirituales a pegarte un empujoncito, porque va a poner en tu mente de que eso es atractivo. Lo que no le dijo el diablo, que ella iba a perder la comunión con Dios. Lo que no le dijo el diablo es que Dios tenía que mandar a su propio hijo para salvar el error que ella había cometido aquel día. Aquí sería el acto y la consecuencia. La acción y la consecuencia. Cada acción tiene una consecuencia. Y la acción de Eva tuvo una consecuencia terrible, que Dios luego tuvo que enviar a su hijo para subsanar el error de esta mujer. Como la mujer, el hombre. Es bueno diferenciar las buenas nuevas de salvación y las buenas nuevas de paz, aunque ambas son resultado de la obra de Cristo. Cristo es nuestra paz. Por medio de su obra fueron quitadas las barreras que nos separaban del prójimo. En Efesios capítulo 2, versículo 17, allí cerquita de donde estamos nosotros, y vamos a volver otra vez al capítulo 6, 2:17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Cristo desaparecieron la diferencia de razas, judíos o gentiles. Ahora es el momento que la persona cree en Jesucristo, es liberado de las tinieblas y pasa a disfrutar la victoria en Cristo. Y cuando digo esto, usted tiene que entender que usted pasó de bando. Usted tuvo una transacción. Usted estaba en el bando de los enemigos. Ahora pasó al bando de Cristo. Usted tiene la victoria en sí mismo porque Cristo dijo: los que confían en mí, yo he vencido al mundo. Ya el Señor venció las tinieblas. Y si nosotros confiamos en Él, entonces también nosotros tenemos la victoria en Cristo. Pero tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en victoria. El creyente no es llamado a vencer al enemigo. Tú no tienes la obligación de destruir a Satanás. No lo vas a destruir. No vas a destruir las huestes que te atacan. No vas a destruir a esos gobernadores de las tinieblas. Tú lo que tienes que hacer es salir de su campo, de su territorio, y estar bajo la autoridad de Cristo.
Creer que el Señor Jesucristo lo venció en la cruz, porque su victoria es nuestra victoria. Él es nuestro representante, dice en Hebreo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio del arma de la salvación el hombre alcanza comunión con Dios. En el escudo de la fe que nos narra aquí en la armadura, es creer, confiar, estar seguro, dar crédito. La fe es la única manera en que podemos alcanzar salvación y también el medio para conservarla. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. ¿Estás consciente, creyente, que tú estás salvado del territorio del enemigo, pero tienes que vivir en victoria? Tienes que vivir en Cristo. No puedes ir al territorio del enemigo nuevamente. En la palabra del Señor dice que el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Un creyente que retrocede, que vuelve al territorio del enemigo, no agrada al Señor. Un creyente que camina por el camino del enemigo, no agrada al Señor. Está en un campo minado. Va a explotar en cualquier momento. Normalmente el creyente acepta que la salvación se alcanza por fe. Pero no todos aceptan que la salvación se mantiene por medio de la fe. Somos salvos, pero tenemos que mantener nuestra salvación. No que la vayamos a perder, pero tenemos que mantener un nivel espiritual. Las obras y los sacrificios, ignorando que el justo por la fe vivirá y no por las obras, es lo que el creyente muchas veces se confunde. Creyente que no cree que su relación con Dios es por medio exclusivamente de la fe, no puede vivir en victoria con Cristo. Pues al ignorar que Cristo venció, vive tratando de alcanzar victoria por medio de su esfuerzo personal. No es por tu esfuerzo, es por la fe en Cristo Jesús. La verdad es que fuimos declarados justos por medio de la fe y mantenemos esa justificación por medio de la fe. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Por esto el apóstol Pablo enfatiza que sobre todo tenemos el escudo de la fe, porque sin ella somos totalmente vulnerables a los dardos del enemigo. Allá en Efesios 6 dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa dardos de fuego del maligno? ¿Significa que podemos ser atacados? Sí. ¿Significa que estamos exponiéndonos a ser destruidos? Sí. ¿Significa que los dardos van a venir a nuestra vida? Sí. Pero no dice el Señor que ya nos salvó. Sí. Pero también nos dice que tenemos que mantener nuestra fe en el Señor firme para destruir los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significan esos dardos de fuego del maligno? Significa todo lo que puede venirte en tu contra para destruir tu vida espiritual. Tentaciones, pensamientos, acciones, todo lo que es fuera de la voluntad de Dios. Y te está tratando de destruir. Esto es fundamental. Fíjense que el apóstol Pablo lo encierra en ese versículo final, manteniendo la fe para apagar los fuegos del enemigo, del maligno. Él nos está diciendo clarito que la guerra está. No es que nosotros aceptamos a Cristo y estamos liberados de todo. Sí estamos liberados, Cristo nos dio la victoria, vamos a estar con Él.
Pero el creyente tiene un deber que cumplir todos los días de su vida, y es mantener su nivel espiritual alejado de las tentaciones, del pecado, de los malos pensamientos, de las acciones que destruyan su vida espiritual, dardos de fuego del maligno que vienen a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestra vida, que nos está tratando de destruir todo el tiempo. ¿Quién nos envía? ¿Quién nos está tratando de destruir? Esas huestes espirituales. ¿Enviadas por qué? Por el gobernador, el principal, que está tratando de destruir. Tú estás nominado para ser destruido. Yo estoy nominado para ser destruido. Me va a tender lazo. Me va a provocar para que yo caiga. Me va a buscar hasta que me destruya. Si yo no tengo una fe firme en el Señor, yo no puedo vivir en la victoria del Señor. Yo voy a ser destruido. Creyente, si tú no estás firme en el Señor, si tú no mantienes tu nivel espiritual atento a los ataques del diablo, serás destruido. Porque estás cruzando la línea. Y la línea es campo minado. Te van a destruir. Y ellos se van a matar de la risa de ti. Si logran hacerlo conmigo, se van a matar de la risa conmigo. Y la victoria va a ser para ellos. Y el Señor va a estar mirando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hijo que lo salvé? ¿Qué pasó con esta hija que yo morí por ella? Y ella confió en mí. ¿Qué pasó? Bajó la guardia. De tal manera que permitió que la victoria sea para su enemigo. Habla también de la verdad, la veracidad, la sinceridad, la realidad. Una vez hemos alcanzado la salvación por la fe, el arma de la verdad para no ser engañados ni desviados fue conquistada por el Señor Jesucristo. Permaneció en este estado mucho tiempo en las manos del enemigo hasta que vino el Señor y por medio de su muerte reconquistó a ese invasor, a ese enemigo. Ya que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre esa autoridad, esa propiedad, pero él no se resigna y vive tratando de cruzar la línea para que llevarse cuantos creyentes más pueda a su territorio. Está cegada su mente. Su mente, su meta es destruir la obra de Cristo. La iglesia es una de las mayores objetivos del enemigo. La familia es el mayor objetivo del enemigo. El matrimonio es el mayor objetivo del enemigo. Todo lo que Dios instauró, todo lo que Dios hizo, es lo que el diablo quiere destruir. Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Y en su inocencia tenían comunión con Dios. Vino el diablo y destruyó esa comunión. Y luego la humanidad llegó a ser pecadora. ¿Y cuando Dios formó ese matrimonio? El diablo está destruyendo los matrimonios. Está dividiendo a las familias. Los hijos con los padres con los hijos, los hermanos. Hay una destrucción mundial de la moralidad. Trajo diferentes pecados para que los jóvenes caigan en el pecado. La droga, los vicios, el alcohol, la concupiscencia, los deseos carnales, está destruyendo la humanidad. Y en las huestes espirituales, y en los principados, y en los gobernadores se están matando de la risa, porque la gente está cayendo una y otra, principalmente los de la iglesia. No tiene usted derecho a caer, porque usted está advertido. Los que están afuera no saben de esto. Usted tiene advertencia de la palabra de Dios. Usted puede decirme, desde que empecé el mensaje, pero pastor, ya la armadura ya la conozco de memoria.
Y yo le pregunto, ¿usted toma en cuenta la armadura realmente? ¿Usted está prestando atención a todo lo que tiene que prestar atención para mantener su nivel espiritual, para no ser destruido y sustraído de la iglesia, del campo del Señor al campo minado del enemigo? ¿Usted está tomando los recaudos o se está entregando nomás? Los moradores de la ciudad no están llamados a pelear contra el enemigo, porque ya está derrotado, y son victoriosos porque su propiedad está completa en libertad. Por esto el apóstol Pablo habla de estar firme y resistir. Nuestra labor es estar parados en la victoria que Jesucristo ganó para nosotros. Debemos entonces mantener la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Hacernos fuertes en el Señor por medio del poder de su fuerza. Vamos a repasar un poquito del versículo 14, 6-14. Estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya hablamos de la verdad hoy, ¿no? Vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un deber cristiano que tú tienes que hacer todos los días de tu vida. No es que lo hiciste una vez y ya. ¿Cuál es mi deber? Mantener mi nivel espiritual, ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, mantener una fortaleza espiritual y atraer a otros a esa fortaleza espiritual como testimonio. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si lo sintetizamos así, tú me puedes decir, pero pastor, yo eso ya lo hago. Y sigue haciéndolo. Si lo hiciste 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, tienes que seguir haciéndolo hasta que el Señor te lleve. Porque no puedes bajar de la guardia, porque en algún lugar y en algún momento te va a poner una piedra de tropiezo, te va a poner una tentación, te va a mostrar que este lado es más lindo, más bello, y puedes caer en eso. Así que debemos mantener esa victoria con que Cristo lo venció. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Abraham, quien se fortaleció la fe, dando gloria a Dios por medio de sus palabras. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando él se fue de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, haré de ti una nación grande, que no se podrá contar. Será como la arena, no se puede contar, las estrellas no se pueden contar, de tantos descendientes que tendrás. Un hombre que no tenía hijos. Y obedeció al Señor, salió de la tierra de sus padres, se fue lejos a lo desconocido, sufrió, padeció, y en la vejez tuvo a Isaac. Y de ahí vino todo ese gran pueblo que hoy lo conocemos como el pueblo hebreo. ¿Y quién puede contar todos los hebreos que hay en el mundo? Y Abraham le creyó a Dios. Si usted conoce la historia, sabrá que él padeció muchas cosas. Tuvo problemas en el camino, perdió a su padre, luego se dividió con su sobrino, luego pasó hambre, luego tuvo que ir a buscar comida a un país pagano, tuvo que mentir de su propia esposa, tuvo que pasarla muy mal y tuvo todavía que abogar por su sobrino Lot, porque el Señor le dijo que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y él permaneció en fe. La misma palabra del Señor dice que él se fue sin ver la promesa. Pero me imagino que hoy los incontables hijos de Abraham que hay en el mundo es porque un hombre obedeció. ¿Qué es lo que está esperando Dios de ti y de mí?
solamente que obedezcas al Señor, sin importarte ninguna otra cosa. Obedece al Señor. Da el paso de fe. Mantente firme frente a todas las pruebas que te están pasando y te van a pasar. Porque la victoria es de Cristo, que lo tiene en tu vida. Tú tienes que permanecer en fe, en la victoria del Señor. ¿Deseas fortalecerte en esa fe? ¿Deseas robustecer la fe? Dale la gloria al Señor por lo que está pasando. Y hable conforme a las palabras de Dios. Declare las promesas de Dios. Diga y testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios lo llamó de ser un condenado a ser un salvado. De ser un perdido a poder recibir la vida eterna. Testifique del Señor por su vida. En la armadura habla sobre la salvación. Provechoso Salvador, medio de salvación, liberación. La primera arma que necesita el hombre para ser libre de la potestad de la tiniebla es la salvación. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se trasladó de propiedad. Somos un pueblo solamente en Cristo. Desaparecieron las diferencias. Hombres y mujeres, ambos tienen por igual entrada en la comunión con Dios, porque la ley que hacía la discriminación ya fue quitada. En Cristo desaparecieron la diferencia de clases sociales, esclavos o libres. Hoy uno y el otro necesitamos de Cristo para tener entrada al Padre. En realidad, por la obra de Cristo, el creyente es llamado a estar en paz con todo el mundo. Algunos esperan a morirse para que se diga de ellos, descansó en paz, pero el creyente ya está descansando en paz. El arma de las buenas nuevas de paz nos garantiza el estar en paz con todos nuestros semejantes. Habla sobre la armadura, sobre la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, dice allí, viviente en Cristo. Él es el verbo, es la palabra de Dios. Es necesario distinguir entre la palabra escrita, el registro de esa revelación de Dios al hombre, y esta revelación que fue dada por Dios al hombre dentro del marco histórico del pueblo de Israel. Muchos en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. La palabra escrita. La palabra encarnada es la palabra de Cristo Jesús. Durante su ministerio, por medio de Jesús, la palabra encarnada, o sea, la encarnación del Hijo de Dios, entramos en la vida de Cristo. En Juan 1:4 dice, el verbo, aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra viviente es Cristo Jesús. Si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros tenemos a Cristo, si nosotros vivimos la vida para Cristo y por Cristo, nosotros estamos en el lugar correcto. Si no fuera así, estamos en el lugar incorrecto. Un territorio minado sería. Por medio de la palabra eterna de Dios, que es Cristo Jesús, tenemos una garantía para entrar en la vida eterna y permanecer dentro de los planes del Eterno para nosotros. ¿Te imaginas lo que tiene Dios planeado para ti y para mí? ¿Te imaginas lo que Dios te va a dar, a recompensar por lo que tú hiciste en esta tierra, por lo que lograste en esta tierra? Cuando nosotros conocemos, entendemos, creemos y vivimos participando de todas estas obras de Cristo, a nuestro favor, el resultado inmediato es permanecer en victoria con Cristo. Repito, cuando nosotros entendemos, creemos, primero era conocemos, entendemos, creemos y vivimos diariamente, tenemos victoria en Cristo. ¿Cuál es la idea de Dios? Que tú venzas, que tú ganes,
Pero tú no eres el poder. Tú no tienes poder para vencerlos. Yo no tengo poder para vencerlos. Sé que existe esa hueste de maldad. Sé que hay un enemigo que nos está tratando de destruir, pero yo no puedo contra ellos. No tengo autoridad sobre ellos. No tengo autoridad o poder para destruir a un ladrón en mi casa, por ejemplo. Menos para destruir a alguien que yo no sé ni quién es, ni dónde está, ni cómo va a atacarnos. Pero ¿quién lo va a destruir? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién va a hacer que se aleje de nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el tiempo de la tentación? Cuando el Señor pasó las 3 tentaciones, dice que el diablo lo dejó. Clave para tu vida y para mi vida. Cuando tú resistas la tentación, el diablo te va a dejar. Porque ve que contigo no puede. Ve que a ti no hay manera de destruirte, porque estás tan arraigado al Señor. Yo recuerdo una lección objetiva de la maestra de la escuela dominical. Ella había traído un clavo bien grande y un escarbadiente. Entonces le pasó una banda elástica y la apretó una con otra y le dijo a uno de los niños si podía romper el escarbadiente. Y no podía. El escarbadiente solo con un movimiento se puede romper, pero adherido a un clavo no puede romperse. Y entonces nos enseñaba la maestra, y luego nosotros también lo enseñamos con una lección objetiva, que si nosotros estamos en Cristo, no seremos destruidos. Como ese escarbadiente solo sí, pero al lado de ese clavo, al lado del poder de Dios, no nos puede destruir. ¿Cuál es la enseñanza? Si nosotros estamos en Cristo, adheridos al Señor, el diablo se alejará de nosotros, nos dejará en paz. Hermanos, nosotros tenemos esa lucha que no le estamos prestando atención. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el pueblo cristiano. Están abandonando la lucha espiritual. Pueden decir, no hay remedio, en cualquier momento voy a ser destruido. No tienen voluntad de salir espiritualmente. Permiten que el diablo hable a su corazón. Permiten que esas voces sean atrayentes. Permiten caer en la tentación. Y desobedecen la palabra de Dios. No podemos permitir que eso ocurra en nuestra vida. Tenemos que permanecer en Cristo, firmes en la fe, y nosotros tenemos que darle al Señor la victoria en nuestra vida. Como cerrando un poco el tema en el versículo 18, ya terminando, 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Tienes la armadura? ¿Le prestaste atención a la guerra espiritual? Tienes un corolario. ¿Qué es? Orando en todo tiempo, con oración y súplica. La súplica, suplicar. Ayúdame, Señor. Estate conmigo, Señor. Te pido, te ruego, Señor. Y dice, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el versículo siguiente dice el apóstol, y por mí también. Hermanos, hay tantos deberes que tenemos que hacer para mantener nuestra vida espiritual que no podemos olvidarnos de cumplirlos. Así como dice Santiago, seamos oidores, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Hacedores de la palabra. Yo no sé cuántos mensajes he predicado durante esta etapa de mi vida, toda mi vida. Pero si escuchara todos esos mensajes y yo dijera todos esos mensajes a los demás, y también la gente escuchara esos mensajes, y si nada de esto se practica, estamos cayendo en saco roto. La palabra de Dios dice que no caerá en saco roto.
sería beneficioso que cayera en más personas, en más gente, y que prestaran más atención. Lo que veo es una desatención a la palabra. Es desobediencia a las órdenes divinas. Y estamos haciendo lo que nosotros queremos. No va a llegar usted a ningún lugar y está perjudicándose, y está perjudicando su iglesia, está perjudicando su familia, se está perjudicando el Señor. En el orden que sea, Señor, iglesia, familia, lo que sea. Tome la armadura ya y trate de vencer al enemigo de su vida. No permita que eso le gane a usted. Todo lo que nombramos aquí en esta armadura, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme en el Señor. Usted debe llegar al cielo, a la vida eterna, con la firmeza espiritual. Haber acabado todo, como dice el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he acabado, ahora me está esperando la corona, las recompensas celestiales. Jesús cumplió, y cuando cumplió, él mismo dijo, consumado es. Cuando llegue el final de tu vida, tú podrás decir lo mismo. He guardado la fe. He tenido la victoria en Cristo. Le di la victoria al Señor en mi vida, todos los días de mi vida. Y ahora el Señor me va a recompensar por eso. Tienes un desafío. Y el desafío delante de ti es guardar tu vida espiritual, promocionarte para tener más ministerio, hacer que la palabra del Señor te recompense por lo que tú has hecho como esfuerzo personal. Cualquier estudiante que se esforzó logró un título. Cualquier creyente que se esfuerza hoy va a tener un premio celestial. Esfuérzate. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Habrá momentos que tendrás tentaciones de abandonar, habrá momentos que tendrás tentación de fallecer, pero tú no puedes confiar en tus fuerzas. Tú no confías en ti. Si tú confías en ti, vas perdiendo. Tienes que confiar en que Cristo te va a dar la victoria en tu vida si tú permaneces pendiente de Él. Entonces, no abandones la lucha. No dejes la armadura. Y por sobre todas las cosas, no dejes de orar y suplicar por ti y por los demás y por los obreros de la iglesia también. Oramos. Gracias te damos, Padre Celestial, esta mañana, pidiéndote la bendición para nuestras vidas, para que tengamos realmente victoria sobre el enemigo, porque tú, Señor, lo venciste, que nosotros permanezcamos en victoria con Cristo. Dios, que toda nuestra vida, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos donde estamos apretados, donde la tentación es muy fuerte, que mantengamos nuestro nivel espiritual lejos de todas esas cosas, haciendo que nuestra vida sea completamente entregada a ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos.